En 1978, la persona promedio en China ganaba menos que alguien en la Somalia devastada por la guerra. Hoy, China construye más infraestructura en un año que la mayoría de los países en una década. ¿Qué pasó? Esto es de lo que pocas veces se habla cuando se discute el ascenso de China. Todo el mundo piensa que fue solo mano de obra barata y fábricas. La historia real es mucho más interesante y, honestamente, un poco desconcertante. En Historia Líquida nos entusiastan las historias relacionadas con el dinero, economía y finanzas, por lo que tu suscripción, like, share o comentario nos ayuda a llegar a más gente. Ahora sí, te decía. Se trata del escape masivo de la pobreza más rápido en la historia de la humanidad, 800 millones de personas sacadas de la pobreza extrema en solo 40 años. Es como haber llevado a toda la población de Europa de la miseria absoluta a la clase media en menos de 2 generaciones. Y todo empezó con un solo hombre que fue expulsado del poder 2 veces, sobrevivió a una revolución y regresó para cambiar completamente las reglas de cómo funcionaba China. Hay que pintarse un cuadro de China en 1978. No se trata de ser un poco pobres. Se trata de un país donde la gente literalmente se moría de hambre por millones solo unos años antes. El ingreso promedio era de $156 al año. No al mes, al año. Una cifra que hoy resulta casi imposible de imaginar. Bajo Mao, China intentó algo llamado el Gran Salto Adelante a finales de la década de 1950. La idea era convertir a China en una potencia industrial de la noche a la mañana. En cambio, se convirtió en uno de los peores desastres provocados por el hombre en la historia. Entre 15 y 55 millones de personas murieron, principalmente de hambre. Los agricultores fueron obligados a fabricar acero en sus patios traseros en lugar de cultivar alimentos. Fue una catástrofe sin precedentes. Para cuando Mao murió en 1976, China estaba económicamente paralizada. El país producía menos acero que Bélgica. Sí, Bélgica. Un país que se puede cruzar en coche en 2 horas. China tenía una cuarta parte de la población mundial pero producía solo el 2% del PIB global. Para ponerlo en perspectiva, a mediados de la década de 2020 produce alrededor del 18% del PIB mundial. El campo estaba estancado en la Edad Media. La mayoría de las aldeas no tenía electricidad ni agua corriente. Los agricultores usaban las mismas herramientas que sus bisabuelos. Las ciudades no estaban mucho mejor. Todo el mundo vestía los mismos trajes azules o grises porque eso era todo lo que había. No existían empresas privadas, ni inversión extranjera, ni libertad individual siquiera para elegir qué trabajo se quería. El gobierno asignaba un empleo y eso era todo. Aquí es donde entra el protagonista de esta historia, Deng Xiaoping. Deng era bajo, apenas medía 1,57 metros, pero había sobrevivido a cosas que habrían destruido a la mayoría de las personas. Había sido purgado del Partido Comunista 2 veces durante la Revolución Cultural de Mao. Su hijo fue arrojado por una ventana por los guardias rojos y quedó paralizado de por vida. Deng fue enviado a trabajar en una fábrica de tractores, pero regresó. Cuando Deng tomó el poder en 1978, tenía 74 años. La mayoría de las personas a esa edad están pensando en retirarse. Deng estaba pensando en cómo salvar a 1.000 millones de personas de la pobreza. Y tenía un plan que iba en contra de todo lo que la China comunista había defendido. Lo que dijo en aquella época es probablemente la cita más importante en la historia económica moderna: no importa si el gato es blanco o negro, siempre y cuando case ratones. No le importaba si una idea era capitalista o comunista. Si funcionaba, China la iba a implementar. Esto fue revolucionario. Hay que recordar que se trata de la China comunista. Los negocios privados se suponía que eran el mal. La ganancia era una palabra sucia. Pero Deng miró los números y se dio cuenta de algo simple: el sistema no estaba funcionando. La gente se estaba muriendo de hambre. Algo tenía que cambiar. Deng sabía que no podía simplemente accionar un interruptor y convertir a China en capitalista de la noche a la mañana. Eso habría asustado a todo el mundo, especialmente a los viejos comunistas que todavía tenían poder. Así que ideó un compromiso brillante: creó las zonas económicas especiales, las llamadas ZEE. Hay que pensar en ellas como laboratorios de prueba del capitalismo dentro de un país comunista. En 1980, China designó 4 ciudades como ZEE: Shenzhen, Zhuhai, Shantou y Xiamen. Estas ciudades obtuvieron reglas especiales. Las empresas extranjeras podían invertir allí. Los negocios privados podían operar. La gente podía tener propiedades. Básicamente, el capitalismo era legal, pero solo en estas pequeñas zonas. El caso de Shenzhen es alucinante. En 1979, Shenzhen era un pueblo pesquero de 30.000 personas, caminos de tierra, ningún edificio de más de 3 pisos, absolutamente nada. Hoy, Shenzhen tiene más de 17 millones de habitantes y es considerada una de las megaciudades más dinámicas del planeta.
Es la capital tecnológica de China. Produce más smartphones, drones y electrónicos que casi cualquier otro lugar del mundo. En poco más de 40 años, pasó de campos de arroz a un skyline que parece sacado de una película de ciencia ficción. El experimento de la ZTE funcionó tan bien que China abrió más y más. Para la década de 1990, regiones costeras enteras operaban bajo estas reglas especiales. Pero Deng no se limitó a copiar el capitalismo occidental. Creó algo nuevo. El gobierno seguía siendo dueño de las industrias principales y la tierra, pero las empresas privadas podían operar, contratar, despedir y quedarse con las ganancias. Las empresas extranjeras podían construir fábricas, pero a menudo tenían que asociarse con firmas chinas. Era capitalismo con características chinas. Antes de que China pudiera convertirse en una potencia fabril, necesitaba arreglar sus granjas. Y aquí las cosas se ponen particularmente interesantes porque el cambio empezó de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. En una pequeña aldea en la provincia de Anhui en 1978, 18 agricultores tuvieron una reunión secreta. Firmaron un contrato en el que acordaron dividir las tierras comunales entre ellos. Cada familia cultivaría su propia parcela y se quedaría con lo que produjera. Esto era ilegal. Si los descubrían, podían ser ejecutados. Pero estaban desesperados. El resultado fue que su cosecha de ese año fue más grande que la de los 5 años anteriores combinados. La noticia se corrió. Otras aldeas empezaron a hacer lo mismo. Eventualmente, la práctica se volvió tan extendida que Deng tuvo que convertirla en política oficial. Para 1984, China había desmantelado el sistema de comunas que había estado en vigor durante décadas. Este cambio fue enorme. Cuando los agricultores podían quedarse con lo que cultivaban, produjeron mucho más. La producción agrícola explotó. Esto logró dos cosas importantes. Primero, la gente dejó de morirse de hambre. Segundo, liberó a millones de trabajadores para que dejaran las granjas y trabajaran en fábricas. Entre 1978 y 1984, la producción agrícola creció más del 60%. Eso en solo 6 años. Esto creó un excedente tanto de comida como de mano de obra, que resultó ser el momento perfecto para lo que vino después. En las décadas de 1980 y 1990, las empresas occidentales buscaban lugares más baratos para fabricar sus productos. Japón se había vuelto demasiado caro. Corea del Sur estaba en ascenso, pero aún era costosa. Entonces miraron hacia China. China tenía 3 ventajas masivas. Primero, cientos de millones de trabajadores dispuestos a trabajar por salarios muy bajos. Segundo, un gobierno que construía carreteras, puertos y plantas de energía donde las empresas lo necesitaran. Tercero, zonas económicas especiales donde las empresas extranjeras podían operar con menos restricciones y menos impuestos. Las empresas occidentales llegaron en masa. Nike, Apple, Dell, Sony y prácticamente todas las grandes marcas globales construyeron fábricas en China o contrataron a fabricantes chinos. Pero China no se conformó con ser solo una reserva de mano de obra barata. Esto es lo que mucha gente pasa por alto. Las empresas chinas observaron, aprendieron y empezaron a hacerlo por sí mismas. Al principio hacían copias baratas. Pero mejoraron muy rápido. El gobierno jugó un papel enorme en este proceso. Identificó industrias clave que quería dominar: electrónica, paneles solares, tren de alta velocidad, telecomunicaciones. Luego hizo todo lo posible para ayudar a que las empresas chinas ganaran en esos sectores, a través de subsidios, préstamos baratos, protección contra la competencia extranjera en el mercado interno y transferencias forzadas de tecnología. Algunos lo llaman trampa. Otros lo llaman política industrial inteligente. De cualquier manera, funcionó. Para la década de 2000, China no solo fabricaba juguetes baratos. Estaba produciendo computadoras, smartphones, autos y equipo de alta tecnología. La frase Made in China pasó de significar productos de bajo costo a significar prácticamente todo lo que existe en el mercado global. Hoy, China produce alrededor del 28% de todos los bienes manufacturados del mundo. Producen más acero que el resto del mundo combinado, más cemento, más paneles solares y, desde mediados de la década de 2020, es el mayor exportador de vehículos eléctricos del planeta, superando incluso a fabricantes históricos como Japón y Alemania. La industria automotriz china, encabezada por empresas como BYD, SAIC y NIO, exportó más de 5 millones de vehículos en 2023 y esa cifra siguió creciendo en 2024 y 2025. Es una transformación que no tiene precedentes históricos. Esto ya no se trata solo de mano de obra barata. De hecho, los salarios chinos han subido considerablemente en las últimas décadas. Entonces, ¿por qué las empresas siguen fabricando allí? Porque China construyó algo que ningún otro país tiene. Un ecosistema industrial completo. Imaginemos que se quiere fabricar un nuevo smartphone.
En China, se puede encontrar una fábrica que hace la pantalla a 50 metros. Otra que hace la batería, otra que hace la cámara, otra que hace los chips, otra que lo ensambla todo. Están todas conectadas por carreteras rápidas y puertos eficientes. Si algo se rompe o se necesita cambiar un diseño, se puede tener a alguien en la fábrica en una hora. Intentar hacer eso si el proveedor de pantallas está en Japón, el fabricante de baterías en Corea y el ensamblaje en Vietnam es una pesadilla logística. China también cuenta con millones de ingenieros y trabajadores calificados. Si se necesita contratar a 10.000 personas para aumentar la producción, puede hacerse en semanas. No existe otro lugar en el mundo donde eso sea posible con tanta rapidez. Este ecosistema tomó décadas construirlo y es casi imposible replicarlo rápidamente. Es el arma secreta de China. Lo que China creó es lo que los economistas llaman capitalismo de Estado. No es socialismo puro porque hay empresas privadas y mercados, pero tampoco es capitalismo puro porque el Estado controla las industrias clave, dirige la inversión y puede intervenir sobre cualquier empresa que se vuelva demasiado independiente. Las empresas más grandes de China son empresas estatales. Controlan la banca, la energía, las telecomunicaciones y el transporte. Estas empresas obtienen préstamos baratos de los bancos estatales, trato preferencial de los reguladores y protección contra la competencia. Pero también existen empresas privadas, y algunas se volvieron enormes. Alibaba, Tencent y Huawei son gigantes tecnológicos que rivalizan con las empresas estadounidenses, aunque en años recientes el gobierno chino ha apretado las riendas sobre estas corporaciones, recordándoles que en el capitalismo de Estado las reglas del partido siempre están por encima de las del mercado. Este modelo funcionó increíblemente bien para la industrialización rápida. Cuando el gobierno decide construir algo, se construye. Sin debates prolongados, sin demandas judiciales, sin estudios de impacto ambiental que toman años. Simplemente se hace. El tren de alta velocidad es un ejemplo perfecto. En 2008, China casi no tenía tren de alta velocidad. Hoy tiene más que el resto del mundo combinado, más de 45.000 kilómetros de vías operativas según datos de 2025, una red que conecta ciudades de norte a sur y de este a oeste en cuestión de horas. Lo construyeron en menos de 20 años. ¿Podría funcionar este modelo en otros lugares? Esa es la pregunta del $1.000.000. Algunos países están intentando copiarlo. Otros señalan que solo funcionó por las circunstancias únicas de China, una enorme población, un gobierno autoritario y un momento histórico irrepetible. Solo hay que revisar algunos números porque son casi increíbles. En 1978, el PIB de China era de $150.000 millones. En 2025, supera los $18 billones, consolidándose como la segunda economía más grande del mundo y con proyecciones que apuntan a superar a Estados Unidos en tamaño absoluto antes de 2035 según el FMI. Es más de 100 veces más grande en términos nominales que hace apenas 4 décadas. En 1978, el 88% de los chinos vivía en pobreza extrema. Hoy es menos del 1%. La esperanza de vida pasó de 66 años a más de 78 años. Las tasas de alfabetización pasaron del 66% a más del 97%. En 1978, China prácticamente no tenía inversión extranjera. Hoy es uno de los mayores receptores de inversión extranjera del mundo y también está invirtiendo billones en el extranjero a través de la iniciativa de la Franja y la Ruta, un proyecto de infraestructura global que ha llegado a más de 140 países. China pasó de producir el 2% de la manufactura mundial al 28%. Y el país gradúa más estudiantes de carreras STEM cada año que Estados Unidos, India y Japón combinados, lo que da una señal clara de hacia dónde apunta su próxima fase de desarrollo, la inteligencia artificial, la computación cuántica y la biotecnología. Estos no son cambios pequeños. Es una transformación completa en una sola generación. El ascenso de China lo cambió todo. Las cadenas de suministro globales pasan por China. El teléfono, la laptop, la ropa y probablemente la mitad de los objetos que rodean a cualquier persona en su vida cotidiana fueron hechos allí o tienen partes fabricadas allí. Este ascenso cambió el equilibrio del poder geopolítico. Durante 200 años, Occidente dominó. Ahora hay un competidor real. Estados Unidos ha respondido con aranceles, restricciones tecnológicas y una reestructuración de sus cadenas de suministro, buscando reducir su dependencia de la manufactura china en sectores estratégicos como los semiconductores. La tensión entre ambas potencias, que en 2025 se intensificó con nuevas rondas de aranceles y controles a la exportación de tecnología avanzada, define en buena medida la geopolítica del siglo que está transcurriendo. También demostró que quizás hay más de un camino hacia el desarrollo. El modelo occidental sostenía que se necesita democracia y mercados libres para volverse rico. China respondió con un gobierno autoritario y una economía dirigida por el Estado, y los resultados están a la vista.
Si eso es bueno o malo depende de a quién se le pregunte, pero definitivamente cambió la conversación sobre cómo se construye el desarrollo económico, ¿o tú qué piensas? No olvides que tu feedback es muy importante para nosotros, porque nos permitirá mejorar nuestras siguientes entregas. Gracias por quedarte hasta el final.